decíamos, hay un paro en la salud y en el caso de la Federación de los Médicos del Interior, de FEMI, se declaró en asamblea permanente manteniéndose alerta ante la evolución del tratamiento parlamentario del proyecto de reforma de la Caja de Profesionales. De esto vamos a conversar con el presidente de FEMI, Gustavo Alonso, a quien ya tenemos del otro lado de la línea. Buenos días, Alonso, ¿cómo le va? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buen día. Muchas gracias Bienvenido. por atendernos. Algo ya decíamos, pero por las dudas para refrescarlo, concretamente, ¿cuáles son las medidas que están tomando? Bueno, en realidad esto es como un paro médico, pero en realidad hoy se adhieren todos los profesionales, o sea, es un paro encabezado por los médicos, pero es un paro profesionales de todo tipo de profesionales de todo el país. En realidad el paro se apunta principalmente hoy por hoy a detener aquellas actividades de policlínica principalmente o no urgencia, pero por supuesto siempre manteniendo todo lo que corresponde a urgencias, emergencias y por supuesto también la coordinación de los anestésicos quirúrgicos. ¿Y cuáles serían las diferencias principales que tienen ustedes con el proyecto que está estudiando el Parlamento actualmente? Bueno, en realidad ese aumento, hay una sobrecarga sobre los activos y una sobrecarga sobre los pasivos, donde se centra el intento de sabotaje de la caja. El pasaje de 16,5 de aportación a un 22,5 es un aumento para los activos, es muy importante, teniendo en cuenta que aquellas personas que trabajan en forma dependiente, lo que aportamos al DPS hoy por hoy es un 15%. Ese 22,5% genera un aumento tan importante en la cuota que para nosotros lo que vemos es que muchísima gente se va a tener que ir dejando de aportar a la caja y va a ser una herramienta más para que la caja se continúe en una debacle económica. Por el otro lado, el aporte de los jubilados, o sea, los jubilados ya trabajaron, cumplieron su aporte y hoy por hoy se les recargaría con un impuesto hasta de un 10% o de un 12% por algunos intentos, de un 10% sobre el IAS, generando eso una doble aportación a aquellas personas que están retiradas y son personas que en realidad ya al estar jubilados no tienen capacidad tampoco de generar más dinero laboralmente, por lo tanto es un perjuicio económico muy importante. Teniendo en cuenta que el IAS, que son como 600 millones de dólares hasta el momento, que se está aportando, está pasando todo hacia el DPS, que es un dinero muy importante que podría salvar de por sí mismo la caja. Justamente en el comunicado que ustedes enviaron advierten que rechazan el proyecto del Poder Ejecutivo, que entienden que esto puede ser peor, que esta solución puede ser peor que lo ya existente, pero ¿cuál es concretamente la propuesta que hace FEMI para que activos y pasivos no tengan que aportar? ¿Es que sea solo el Estado o hay alguna propuesta alternativa? No. Primero que nada, la Federación Médica del Interior se encuentra integrando lo que es la intergremial. En la intergremial nosotros lo que pensamos es, primero que nada, lo que se hablaba anteriormente, es un reajuste sobre lo que son los timbres profesionales. Sí. Eso, por lo que pasar que ese ajuste se están ajustando por IPC, que pasen a ajustarse por índice medio de salario, eso hace que genere una sustentabilidad económica, pero bueno, los timbres, por ejemplo, tienen un descalce muy importante que es de un 70%. Si recuperando parte de ese descalce y aumentando en parte la base de aportantes que se puede generar a través de algún proyecto de ley, con eso la caja se salvaría y no traería para nada un costo ni a la población ni tan siquiera al gobierno. El gobierno tendría que ayudar en los primeros meses aproximadamente para empezar a funcionar nuevamente. Pero por ahí sería la manera que uno ve más viable del sabotaje, de salvar la caja, ¿no? ¿Y cómo sigue el cronograma? ¿Están en asamblea permanente? ¿Qué tipo de medidas se están evaluando además de la de hoy? No, estamos en asamblea permanente. Bueno, en realidad vamos a evaluar el día de hoy qué avances podemos generar o tener, qué preocupaciones por la parte de los diferentes
integrantes del gobierno le generamos con esta medida, y bueno, y en principio estar latente y observando permanentemente qué es lo que va a pasar, y bueno, nosotros frente a grandes cambios se genera de vuelta un llamado a plenario gremial, que son los que realmente, el plenario de los 22 gremios del interior son los que deciden si continuamos con alguna medida o cuáles podrían ser. Por lo que leía parte de la discusión y las propuestas que se están analizando en el Parlamento, podrían implicar modificaciones en la tasa de aportación de los pasivos. La propuesta original del Ejecutivo hacía una propuesta de aportes adicionales progresivos, digamos, donde las jubilaciones más bajas pagaran un porcentaje, creo, del orden del 2-3%, hasta las más altas 9-12%. Se está manejando, por lo menos en el plano de las negociaciones, la posibilidad de una tasa plana del orden del 5% de los primeros años, con reducciones para adelante. ¿Ustedes una propuesta de ese tipo estarían dispuestos a aceptarlas aceptarla o tampoco? Sí, es una propuesta, por supuesto, importante, y es una propuesta a evaluar. O sea, no es lo que uno quiere, porque pensamos, lo que yo decía anteriormente, que los jubilados van a tener una doble aportación, no solamente el día, sino eso, pero bueno, es un acercamiento por lo menos a lo que uno pretende, ¿no? Me queda una duda, perdón, me queda una duda sobre el tema de los timbres que tú planteabas recién, que decías que esto de ninguna forma va a afectar a la población, pero en realidad la población es la que paga esos timbres. No me quedó claro ese concepto. A la población más necesitada, digamos. Los timbres, por ejemplo, todos los que se atienden en ACE, por ejemplo, en el punto de vista médico, por ejemplo, nadie paga un timbre. Los timbres en realidad lo pagan quien se atiende en mutualistas. En las mutualistas. O sea, y ahí los timbres realmente son muy pequeños, o sea, es un aumento, porque son pequeñísimos. Uno a veces lo que se paga en la mutualista son las tasas moderadoras de cada mutualista, que es lo que hace que parezca que el timbre es más grande, pero en realidad los timbres son pequeños. Yo no tengo los valores ahora actuales, y pequeñas modificaciones como son sumatorias en tanta cantidad, por ejemplo, medicamentos y estudios, pequeñas cantidades, eso generaría la base económica, ¿no? ¿En cuánto están pensando que tendría que ser el aumento de los timbres aproximadamente? Primero que nada, lo que primero que hay que apuntar es que se ajusten de IPC a índice medio de salario. Sí. Eso sería lo primero. Y después, por lo menos, tenemos un descalce de un 70%, por lo menos llegando a un 40%. Paulatinamente, lentamente, progresivamente, no de golpe ni en forma brusca, podría ayudar a la sustentabilidad de la caja. Ahí está, lo que plantean ustedes es que ya empiece la indexación tomando en cuenta el índice medio de salarios, y después que gradualmente vaya aumentando de manera adicional hasta llegar a una parte de ese descalce que se generó cuando empezó a ajustarse de manera distinta. Exacto. Ahí está. Para precisar la discusión política, y entender también cuál es la situación de FEMI en la historia de esta discusión. Ustedes dicen que entienden que se tienen que tomar otras medidas para salvar la caja, y por eso toman las medidas de paro ahora. Antes, ¿qué actitud había tenido FEMI ante la situación histórica que atravesaba la caja hacia lo que está pasando ahora? Digamos, la caja no se salvó, no se tomaron medidas de salvataje de la caja, porque la caja se está quedando sin dinero hoy. ¿Cuál fue la actitud de FEMI durante este proceso de discusión? La Federación Médica del Interior, en realidad, siempre ha estado en observación constante de la situación. Ya desde hace varios años que se venía advirtiendo, un directorio de la Caja nos recorrió gremio por gremio avisando cuál era la situación. Siempre estuvimos en contacto con los diferentes directorios a efectos de mantenernos informados y de plantear que se buscaran soluciones. Pero siempre lo que ha pasado es que los directorios anteriores, junto con los directores del gobierno, que siempre han estado dos representantes del gobierno, se han trabado en buscar una solución, y se llegó a esto. O sea, pero proyectos y proyectos de cambio han habido montones, pero siempre se trancaban en la interna, y nunca se pudo
poder lograr tener un salvataje efectivo como se hubiese querido. Pero ¿FEMI era oposición en los directorios anteriores? ¿Cómo? Si FEMI era oposición en los directorios anteriores. No, FEMI ha estado presente. Nosotros no tenemos integrantes directamente. Tuvimos un integrante en el directorio anterior que fue quien advirtió hace 6 años atrás, que fue el señor de León, que fue que advertía de esta situación, y después en nosotros no hemos estado presentes como tal, sí hemos estado apoyando exactamente a parte del directorio. Claro, por eso suena tan raro, no solo en el caso de FEMI, en el caso en general, ese rechazo tan grande a que los profesionales, afiliados, ya sean activos, ya sean pasivos, formen parte de la solución cuando en realidad han formado parte de los directorios, ¿no? Sí, pero como te digo, se han siempre intentado buscar soluciones, las cuales todas las soluciones siempre llegan a que se trabaran en el ámbito con los representantes gubernamentales que existían o que estaban presentes en la caja. Entonces, todo proyecto que se generaba, todo proyecto que se generó como para ir modificando, todo se iba trancando y se fue trancando permanentemente. Pero los representantes gubernamentales no tenían mayoría. No tienen mayoría, pero sí son, digamos, los nexos principales con los diferentes gobiernos. Bien. O sea que las iniciativas por reforma fueron trancadas específicamente por los representantes del gobierno. No quiero ser tan preciso. Muchas veces las mismas internas de los diferentes grupos que integran la caja hacen que hubieran diferencias internas también. Por eso vuelvo a la misma pregunta. Es raro que no quieran formar parte de la solución cuando los problemas se dieron por falta de acuerdo entre los propios profesionales. Sí, eso se da constantemente y se dio constantemente a veces en todos los directorios. Vos tenés integración múltiple y bueno, siempre se ha generado estas situaciones y bueno, muchas veces nosotros no sabemos tampoco qué es lo que pasa en la interna. Siempre sabemos cuál era la situación y nos preocupamos, preguntamos, lo hemos reunido múltiples veces con todos los diferentes integrantes de los directorios y siempre se llegó a no poder tener una conclusión de cómo se podía salvar. Porque usted mencionaba, a De León lo habían tenido, fue presidente de la Caja en su momento, si no me equivoco, entre 2017 y 2021, que era médico del interior, y ese directorio asume en respuesta a una movilización y acumulación que se dio cuando el directorio interior había tratado de sacar beneficios extraordinarios que tenían los profesionales. Por poner un ejemplo, la tasa de reemplazo del orden del 60%, cuando la mayoría de la población lo tiene del 45%, se intentaron bajar a 50%, también aguinaldos, algo que los demás jubilados no pagan. O sea, se trataron de sacar una serie de beneficios extraordinarios que se entendía que se podían dar porque la Caja tenía una buena situación cuando no la tenía. Cuando se tomaron esas medidas o se quisieron tomar esas medidas es que viene la reacción de parte de profesionales, entre los cuales termina llegando a la presidencia de la Caja De León, precisamente Gonzalo De León, si no me equivoco el nombre de pila, integrante, como yo decía, de Médicos del Interior, y justamente fue un directorio que fue reactivo a intentos de mejora que se habían hecho porque se sabía que la situación se iba a llegar ahora. Claro, fue reactivo y sé que se generaron muchas instancias, pero no se pudo retroceder en montones de cosas. Se hicieron algunas modificaciones que no las recuerdo en este momento, no las tengo tampoco a mano, estoy en ruta, pero no llegaron a lo que tenían que llegar. O sea, fue un directorio que en realidad pasó y que quedó en no llegar a tener ninguna solución. Esa es la realidad. Bien. ¿En la conferencia de hoy se va a anunciar algo más de lo que hemos conversado? Más o menos se va a comunicar más o menos esto y lo que es la
la unión de todos los grupos profesionales, no solamente hoy por hoy que se habla de un paro médico, pero que somos todos los profesionales. Esa es más o menos la guía de lo que se va a expresar hoy. Hoy se va a reunir el Parlamento para analizar el proyecto. Es posible que se den unos días más para seguirlo analizando entre todos los partidos. ¿Ustedes tienen previsto alguna reunión con los legisladores en estas horas? En realidad ya tuvimos múltiples reuniones, fue lo que fueron la semana pasada o la semana anterior, sí. con diferentes, la intergremial tuvo, perdón, no fuimos nosotros personalmente, formamos parte de la intergremial, más o menos están todos conociendo cuál es la postura de los diferentes profesionales de todo el país, ¿no? Muy bien. Gustavo Alonso, presidente de FEMI, muchísimas gracias por estos minutos, seguimos en contacto. Muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Bien, seguimos con otras noticias. El presidente Yamandú